2,94 cada uno. Cada uno. 14,75. Estupendo. Esta escena se ha repetido hoy en muchos puntos del país. Primer día con el límite de precio de los test de antígenos y un constante goteo de clientes en farmacias como esta. Mi hija dio positiva el martes y bueno, se va encontrando mejor y pues como han bajado los test, pues dice tráeme 2, me hago uno ahora. Yo acabo de encargar 10 para esta tarde. La demanda de estos test, dicen los farmacéuticos, ha sido hoy mayor que en días previos, aunque recuerdan que no tiene nada que ver con las ventas de diciembre. La gente decía, bueno, pues me espero mañana que ya bajan el precio. No te diría que hay tanto como había antes, pero bueno, sí que más que hace un par de días. Y a las 12:01 yo ya tenía personas que han venido a por un test de antígenos, 2,94. Ay, pues dame 5, claro, es que es maravilloso. Porque entre hace unas semanas, cuando los precios estaban más altos, y hoy la diferencia puede ser de más de 5 euros. Yo les he comprado a 8,90 en Navidades. Es una bajada súper. Me parecería mucho mejor si lo regalasen. La salud no se puede andar tirando de dinero constantemente. En Cataluña, además de los clientes que buscan comprar los test a un precio más bajo, se suman las familias que acuden a las farmacias para obtener el test gratuito que ofrece la Generalitat a los alumnos que son contacto estrecho de un positivo en clase. Son tubos que no estás tratando con un paciente, pero al final sabes que hay una historia detrás. Y si te tienes que quedar a hacer horas te quedas, y si tienes que venir un sábado vienes. Doblan turnos 7 días a la semana. La explosión de Omicron desborda los laboratorios clínicos. En este de Cataluña analizan 4.000 PCRs al día. El 25% son positivas. Hoy termina el maratón de sangre de Cataluña con menos resultados de los esperados. Se han conseguido más de 7.000 de las 10.000 donaciones deseadas. Para paliar la escasez de sangre, se han rebajado de 14 a 7 los días de espera a partir del positivo o de la desaparición de los síntomas. Además, los contactos estrechos también podrán donar. El presidente del Gobierno confirma que la vacuna española estará lista este mismo semestre. Así lo ha dicho en Granada, en un acto político. La ministra de Ciencia ya adelantó que los primeros resultados de la vacuna frente a la variante Omicron son buenos. La empresa IPRA ha hecho pruebas con 1.000 voluntarios en 10 hospitales y próximamente lo hará con otros 2.000. Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna española, demostrando que España también puede dar respuesta con sus propios medios y sus propios recursos, haciendo una política industrial frente al COVID-19 y situando a España donde merecen. Protesta en Madrid contra la vacunación obligatoria y el pasaporte COVID. Los manifestantes han recorrido el centro de la capital, desde la Glorieta de Atocha hasta el Ministerio de Sanidad, para protestar contra la vacunación obligatoria, especialmente la de los menores de edad. Han protestado también contra el pasaporte COVID, que consideran un modo de obligar a la población a vacunarse. Y se ha desconvocado la huelga de la recogida de basuras en Salt, en Girona. Claro, ya llevaba mucho tiempo así y ya era hora. Contenta, sí, pero muy enfadada. El acuerdo entre los trabajadores y la empresa se ha conseguido a las 5 de la madrugada, después de 3 semanas de paro y de arduas negociaciones. Ahora toca limpiar las calles. Y miles de pensionistas se manifiestan en el País Vasco para conmemorar el 4º aniversario del inicio de sus movilizaciones. Los manifestantes siguen defendiendo sus reivindicaciones porque consideran que la mayor parte han sido excluidas de la reforma de las pensiones. Unas 400 personas se han manifestado en Cádiz para denunciar lo que consideran represión policial contra los trabajadores, especialmente tras la huelga del metal. Las organizaciones convocantes denuncian persecución contra los trabajadores y añaden que el hecho de que la manifestación de hoy estuviese vigilada en sus extremos por controles policiales con agentes con metralletas es represión preventiva. Han anunciado nuevas manifestaciones en próximas fechas. Es María Eugenia Gay, actual decana del Colegio de Abogados de Barcelona y la elegida para ser la nueva delegada del Gobierno en Cataluña. Sustituye a Teresa Cunillera, que ayer anunció su dimisión tras más de 3 años en el cargo. De verde, el color de Australia y aparentemente tranquilo. Así llegó Novak Djokovic a la vista ante la Corte Federal. De la misma forma, custodiado por la policía fronteriza australiana, fue conducido al hotel de inmigración donde ya estuvo cuando fue cancelada por primera vez su visa. Su presencia en Australia puede alterar el orden civil y socavar su respuesta a la pandemia. Esa es la tesis principal del gobierno australiano. De momento, no solo en Melbourne, sino también en Sydney, las movilizaciones antivacunas son multitudinarias, aunque lo cierto es
es que el 83% de los australianos, según la última encuesta, más de 60.000 personas apoyan su deportación. El gobierno está para castigar malas decisiones. Familias enteras han sufrido mucho con la pandemia, nos cuentan en Melbourne. No hay nadie de nosotros somos más importante que el deporte por sí mismo. El lunes empieza el torneo y los compañeros del serbio comparten la misma idea. Australia tiene sus reglas. En Belgrado, la ciudad natal de Djokovic, aseguran que su tenista es la misma Serbia. Su presidente, Aleksandar Vučić, acusa al primer ministro Scott Morrison de maltratar a Djokovic y a toda su nación. A las 11:30 de la noche en España, Djokovic se enfrenta a una final que marcará seguro su vida. Lo hará ante 3 jueces, algo que no quería el gobierno australiano, pero sí pidieron ayer sus abogados. Noches de vino cada viernes en la residencia de Boris Johnson en Downing Street, fiestas habituales en las que él mismo animaba a los asistentes a desahogarse. Es el último escándalo publicado hoy en el Reino Unido. La oposición ha pedido su dimisión inmediata, un llamamiento al que se han unido también algunos de los suyos. Ucrania se investiga la posible procedencia rusa del ataque informático que dejó fuera de servicio durante horas 70 webs oficiales y varios ministerios. Tened miedo y esperad lo peor, dejaron escrito los piratas informáticos. El ataque contribuye a aumentar la ya alta tensión en la zona, según el alto representante Borrell. La Unión Europea estudia posibles sanciones contra Moscú por la actitud agresiva de Rusia, que mantiene unas 100.000 tropas en la frontera con Ucrania. Un portavoz del Pentágono afirma que Moscú ha entrenado operativos para simular una agresión contra sus propias tropas y así justificar la invasión de Ucrania. Una denuncia que Rusia considera completamente infundada y sin pruebas. Estas acusaciones se producen tras una semana de negociaciones infructuosas entre Estados Unidos y Rusia en el marco de la ONU, la OTAN y la OSCE. Moscú quiere garantías de que ni Ucrania ni ninguna otra república exsoviética se integrará nunca en la Alianza Atlántica, algo que Washington no está dispuesto a conceder. Incertidumbre y desesperación a las puertas de esta comisaría de Almatý. Hasta aquí llegan muchos kazajos buscando alguna pista sobre sus seres queridos, desaparecidos en medio de las turbulencias políticas que está sufriendo el país. Es el caso de Bayan. Hoy se ha enterado de que su marido, taxista, está detenido aquí acusado de vandalismo. Asegura que ni siquiera participó en las protestas por la subida del precio del combustible. Cree que la policía es muy corrupta y está encarcelando a inocentes como él para agradar a sus superiores con grandes cifras de arrestos. Oficialmente hay en Kazajistán unos 12.000 detenidos por las protestas y disturbios de los que poco o nada se sabe, salvo que pueden estar en centros de detención o sótanos como el de esta comisaría. Muchos no han podido ver ni siquiera a un abogado. Nos lo cuenta Bahidjan, defensora de derechos humanos. A falta de una lista oficial de muertos y desaparecidos y ante la angustia de quienes los buscan, ella ha empezado a hacer su propio recuento. Ya ha conseguido confirmar el asesinato de 34 civiles. Entre ellos, asegura, activistas pacíficos que han participado en varias manifestaciones en los últimos años y no estaban armados. Las autoridades mantienen que fue una operación antiterrorista para evitar un golpe de Estado. Ordenaron disparar a matar. Muchas familias aún no han recuperado los cadáveres de las víctimas. Francia, con casi 330.000 nuevos casos, llega a su pico de contagios y ha dado el visto bueno a una nueva vacuna del laboratorio estadounidense Novavax. Será la 5ª disponible. En Países Bajos, ambiente de compras tras casi un mes de cierre de tiendas, bares y restaurantes. Nos alegra ver los comercios abiertos. Han sido tiempos difíciles. Los estudiantes también podrán acudir de nuevo a colegios y universidades pese al aumento de contagios, que siguen al alza en Rusia con más de 27.723 fallecidos en las últimas 24 horas. Y Australia se acerca al pico de Omicron con más de 100.000 casos por 4º día consecutivo. Estanterías vacías en muchos supermercados de Estados Unidos. A la crisis de suministros se suman las bajas por Omicron cuando el país roza los 65 millones de casos con récord de hospitalizaciones. Y en China, en la ciudad de Tianjin, cerca de Pekín, las autoridades siguen haciendo cribados masivos a sus más de 12 millones de habitantes después de que 44 personas dieran positivo en coronavirus.
Un tsunami provocado por la erupción de un volcán ha golpeado las costas de la isla de Tonga, en el Pacífico Sur. Por el momento no hay constancia de víctimas, pero sí de importantes daños materiales. Estas son imágenes de satélite. La gran ola golpeó algunas casas y edificios ubicados en primera línea de playa.